Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos amigos que nos estuvieran viendo a través de esta vía. Que el Señor me le bendiga. Reciba un cordial saludo de todos mis hermanos que están aquí conmigo. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar comienzo, vamos a buscar una pequeña porción en el libro de Isaías, capítulo 12. El libro de Isaías, capítulo 12, dice así: Y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salud mía, asegúrame y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salud. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Qué precioso es esta palabra que el Señor nos puede expresar a través de esta Biblia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Jesús, he aquí te glorificamos, Señor. Padre eterno, Señor, porque solamente tu nombre, Señor, es elevado, Señor. Solamente tu nombre es ensalzado, Señor Jesús. Padre Celestial, pueden haber muchos nombres en esta tierra, Señor, pero solo tu nombre, Señor, es engrandecido, Señor. Oh Padre Celestial, y ante tu santo nombre, Señor, tiemblan todos los enemigos, Señor. Toda fuerza espiritual, Señor Jesús, oh Dios, y todo demonio, Señor, tiembla a tu nombre, Señor. Te glorificamos en esta hora, Señor. Ruégote y pídote, Señor Jesús, si en esta hora hubieran alguno que estuviera enfermo, Señor, tuviese quebrantado, Señor Jesús. Padre Celestial, en esta hora nos unimos, Señor, para que tú los sanes, Señor, porque tú eres el sanador, Señor. Padre eterno, Señor, glorifícate, Señor. Manifiéstate a estas vidas, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, que ellos puedan recibir, Señor Jesús, oh Dios, esa fortaleza de ti, como tú, oh Dios, sanas su cuerpo, Señor. Así te lo rogamos, Señor. También si pudiera alguno tener problemas o angustia o dificultades, Señor Jesús, esta sea la hora de su liberación, Señor. Oh Padre eterno, Señor, he aquí estos cánticos, Señor Jesús, a los cuales presentamos delante de ti, Señor Jesús. Oh Padre celestial, los cánticos a los cuales glorifican tu nombre, Señor. Padre eterno, estamos contentos, Señor, porque a través de nuestros labios, Señor Jesús, podemos expresar estas alabanzas, Señor. Así te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Jesús glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Jesús glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón
puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo te amo. Yo te amo. En la roca me refugiaré. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo te amo. Yo te amo. En la roca me refugiaré. Jesús glorioso, Jesús glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dígale, yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Y yo confío en ti. Y yo confío en ti. Y yo te amo. Y yo te amo. En la roca me refugiaré. Yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Y yo confío en ti. Y yo confío en ti. Y yo te amo. Yo te amo. En la roca me refugiaré. Aleluya, aleluya. Él es la eterna roca de los siglos. Aleluya. Recordando esa roca que una vez siguió al pueblo de Israel y le suplió todas sus necesidades.
Es la misma roca que está en el día de hoy. De la misma manera como fue ella en el pasado, fue con nosotros. Así que ponga esa confianza en el Señor Jesucristo. Él es la roca de salvación. Ahora nuestro hermano va a traer la palabra. Vamos a darle la oportunidad a él. Y que la gloria sea para nuestro Señor. El Señor me les bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones a cada uno de ustedes que de tarde a tarde están allí, atentos a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Dios grande y poderoso, ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso que está llamando al hombre y a la mujer que está sumergido en el pecado para él poder rescatarlo de la maldad. Sabemos que las tinieblas están cubriendo este mundo ya en abundancia, pero allí al final está una luz, el cual es la luz de Jesús, que es la luz que le estamos presentando en esta tarde, amado hermano que me escuchas en esta hora. Es para usted. Quizás usted por primera vez está allí oyendo este servicio evangelístico, pero déjeme decirle que Dios le quiere hablar a su corazón. Dios ha hablado de muchas maneras, dice a la Escritura, y dice que ha hablado de muchas maneras por los profetas, y en estos últimos tiempos ha hablado por el Hijo, al cual él constituyó heredero de todas las cosas, siendo el resplandor de su gloria. Asimismo fue el mismo Señor Jesucristo, dando su vida ya en la cruz del Calvario por usted y por mí, y ahora está llamando para que usted venga a sus pies y conozca de ese Dios grande y poderoso que quiere salvarle su alma. Dios quiere buscarlo entonces para darle sus beneficios, lo mejor que Él tiene para usted. Lo mejor es la vida, el cual, que es la que quiere rescatar de usted y de cada uno de las vidas que están aquí en este mundo, sumergido en el pecado. Así que, amados hermanos, prepárese en esta hora y tome la Biblia, que si la tiene eso a su lado, en el lugar que usted la tenga, puede usted buscar y escudriñar conmigo la palabra de Dios, y allí juntamente podemos leerla para que veamos este tema que vamos a desarrollar esta tarde con la ayuda del Señor Jesucristo. Así que usted y yo vamos a ser edificados. Dios está edificando sus hijos. Él está edificando una iglesia, un tabernáculo para su morada. Él quiere poner el primer fundamento, el cual es su palabra, las bases fundamentales para que esa casa crezca y sea llena con la presencia del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Esa gloria que Él quiere derramar sobre su vida. Así que tome entonces conmigo la Escritura allí en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 12. Y vamos a tomar un tema en esta tarde que lo hemos titulado Compañerismo con Dios bajo la sangre. Compañerismo con Dios bajo la sangre es el título que le hemos colocado a este tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Así que leamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo este versículo 12, Éxodo 12, versículo 12 al 13 lo leemos. Y dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta allí la lectura de la palabra. Así que les invito a inclinar vuestros rostros para que juntamente oremos al Señor. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por el día, Señor Jesús, por esta preciosa mañana que nos has dado, Señor, que tu misericordia son renovada, y por la tarde tu fidelidad con nosotros, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús, porque vemos que tu mano, Señor,
aún está con nosotros, Padre eterno. Como dice allí la Escritura, Padre Santo, allí Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y en el día de mañana, si he de seguir, Padre eterno, tú se nos seguirás ayudando, Padre eterno. Por lo mismo te damos gracias, Señor, en todas las cosas que nos has dado, nos estás dando y nos darás, Padre eterno. Te pido en esta hora, Padre Santo, por cada uno de nuestros amados hermanos, amigos, que están allí afuera, Señor, oyendo tu voz, Señor, buscando, Señor, un bálsamo, Señor, buscando una palabra de aliento, Señor Jesús, para su vida, que usted sabe, Señor, por la situación que quizás estén pasando, Padre eterno, tantos problemas, tantas luchas, tantas pruebas que se está pasando el hombre, Señor, allí afuera, pero usted lo conoce, Señor. Yo no los conozco, pero usted sí conoce a cada uno de ellos y sus necesidades, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que déle, Señor, las peticiones de sus corazones, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Dele la salida, Señor Jesús, a sus problemas. Dele sanidad a sus cuerpos si lo están pidiendo, Padre Santo. Dele provisiones si están en necesidad, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pongo a cada uno de sus manos, Padre Santo, para que sea usted, Señor, proveyéndole, Señor Jesús, conforme a su agradable voluntad, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que primero, la necesidad más grande que el hombre tiene es de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Te ruego, Señor, que sea usted revelándole, Padre eterno, su palabra allí a lo profundo de su corazón, para que ellos puedan buscar su rostro y entender, Señor, esos propósitos que usted tiene para cada uno del hombre, Señor, que está aquí sobre la tierra, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, las vidas, Señor, que no le conocen, Señor, que por primera vez están oyendo su voz, Padre eterno, que sea usted dándole, Señor, entendimiento, sabiduría de lo alto, para que también puedan entender esta santa y bendita palabra, Señor, que usted tiene para él en este día. Sea usted con ello en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido, Padre Santo, por mí, Padre eterno, que me ayudes, Señor Jesús, a llevar tu palabra, Señor, que me llenes, Señor, mis labios, Señor, mi boca de palabra, Padre Santo, para que pueda expresarte a ti, Padre eterno, y puedan entender, Señor Jesús, tu grandeza, Señor, tu gloria, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pido. Amén y amén. Bien, entonces, como le dijimos, entonces, el título que hemos colocado a este tema es Compañerismo con Dios bajo la sangre. Así que hemos leído entonces Éxodo capítulo 12 y vemos que Dios allí en esa escritura tenía una demanda para el pueblo de Dios, Israel, el cual estaba esclavizado allí en Egipto, pero había llegado la hora de su salida, había llegado la hora de la libertad, de liberación de aquel pueblo, y Dios entonces demandaba de ese pueblo una señal, el cual era una señal de obediencia, para que ellos vieran y creyeran a lo que Moisés había dicho. Y si ellos no lo hacían, era porque no habían creído, pero si lo hacían como Moisés lo había dicho, entonces quiere decir que sí habían creído a la realidad que Dios le ha dicho, que iba a salir ese pueblo a una tierra prometida. Así que la demanda que Dios exigía para ese pueblo era matar un corderito, comérselo apresuradamente, lo que dice la Escritura, allí asado, y si la familia era muy poca, era pequeña, era que llamaran al vecino más cercano, y allí entre las dos familias se comían aquel corderito rápido, asado a fuego, y no podía dejar nada de aquel cordero en aquella noche, pues tenía que comerlo todo, y si quedaba algo tenía que quemarlo al fuego para que se desapareciera todo. Y la sangre era puesta en un recipiente, y allí entonces con esa sangre iban a tomar entonces hisopo. Era un monte que recogían de allí, de la parte de Egipto, en cualquier lugar se podía conseguirse hisopo, y allí manchar, pintar el lintel de la puerta, para que hubiera una señal, una marca, que allí había estado entonces, que habían creído a la voz de Moisés, que Moisés había dicho que pusieran la sangre como señal allí de obediencia. Así mismo era la fe de así mismo en lo natural, que ellos buscaban aquel hisopo, aquel monte, que cualquier lugar se conseguía. Era una fe muy sencilla, porque los montes se conseguían en cualquier lugar. Así es la fe que tenemos que tener nosotros aquí en el lugar que estamos nosotros para creer en el Señor. No es una fe gigante, una fe sobrenatural, porque si usted solamente cree que Dios se fue crucificado en la cruz del Calvario y
y allí entonces usted esa sangre lo va a cubrir de todo pecado. Usted lo tiene que tomar esa fe en su corazón y creerla, y allí entonces Dios lo justificará de todos sus pecados a través de su sangre. Pero tiene que haber entonces una señal de obediencia. Allá no, allá era una sangre, ahora aquí más es el Espíritu Santo que tiene que estar en el hombre. Pero buscar entonces la fe para ser salvo primero, que sea justificado de todos sus pecados. Allí entonces Dios demandaba del pueblo esa señal. Era que poner entonces esa mancha de sangre en el lintel de la puerta, y allí entonces iba a pasar el destructor, el ángel de la muerte, aquella noche, y todo aquel que no tuviera esa señal en su puerta, ese ángel iba a entrar e iba a matar allí directamente al primogénito, el hijo mayor de aquella familia. Tenía que morir por desobediente, por no captar y no creer a la voz de Moisés. Recuerda que no era Moisés que lo iba a hacer, sino Moisés lo dijo por el que siendo instrumento en las manos de Dios. Era el siervo de Dios en ese momento, que era la boca de Dios hablando para que se cumpliera lo que él estaba diciendo, pidiendo como señal de obediencia aquella mancha en la puerta de las casas, de los hogares en el cual iba a pasar el ángel de la muerte. Así que era una demanda de Dios para ese tiempo. En aquel día que salió ese pueblo de Egipto, muchos no creyeron, la mayoría no creyeron, pero los que creyeron salieron allí con el pueblo de Israel, porque dice que salió tanto israelitas como salieron también extranjeros, que captaron a la voz de Moisés y se metieron bajo esa sangre, bajo la señal, y allí fueron entonces sacados también en libertad de la esclavitud de aquel tiempo que estaban viviendo allá en Egipto. Así que Dios demandaba entonces esa señal para aquel pueblo. Y asimismo podemos decir que ¿por qué una señal de sangre? ¿Por qué porque no era una pintura más bien o algo? No, era una señal de sangre porque allá en el principio, cuando Dios creó a sus hijos, los puso aquí en la tierra, para que se enseñaran de todo lo que había hecho. Pero al caer en el pecado, ellos se vieron avergonzados porque estaban desnudos y se hicieron delantales de higuera. Y Dios no los quería con ese delantal de higuera, esa cubierta. Ellos entonces se taparon, pero Dios entonces tuvo que hacer inmolar un corderito allá, en el principio ya, el cordero, para así entonces quitarle la piel y vestirlos a ellos, para que no estuvieran desnudos, aunque de todas maneras los sacó del huerto del Edén afuera, pero cubiertos con una piel de animal. Eso lo puede conseguir usted en Génesis capítulo 3, el versículo 21, cuando le dice que él hizo delantales, le hizo túnicas de piel a sus hijos, y entonces los sacó. Allí fue entonces el sacrificio de hacer cordero para así vestir a sus hijos. Mientras llegaba entonces el Cordero de Dios, el que quitaría el pecado de una vez, desarraigaría el pecado del mundo, el cual era el Señor Jesucristo, que iba a morir allí por usted y por mí. Así que Dios demandaba entonces esa señal, era por esa causa, sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Era la única forma de limpiar el pecado, era de derramar sangre de un animalito inocente. Así que Dios demandando entonces esa señal, allí los que obedecieron aceptaron y lo hicieron y fueron liberados de culpa porque salieron libres. Pero vemos entonces que cuando Dios entonces hubo aquí los primeros dos hijos nacidos de mujer, que fueron Caín y Abel, nacidos de una misma madre, de Eva, pero con padres diferentes, porque uno era hijo de Caín, el cual, hijo de la serpiente, que era el mismo Satanás, metido allí en la serpiente, y otro era hijo de Adán, el cual era Abel. Era una misma madre, pero los padres eran diferentes, el cual eran dos simientes muy diferentes una del otro. Pero vemos allí entonces cuando les tocó a cada uno de ellos llevar una ofrenda, presentarse delante del Señor, allí
llevar esa ofrenda, Caín dice la Biblia que llevó lo mejor de la tierra, su mejor fruto, los mejores flores, las mejores yucas, quizá manzana, pera, quizá lo que mejor tenía allí que él había cosechado, lo llevó a la presencia del Señor como para ofrendar. Pero su hermano Abel fue un corderito. Allí lo inmoló y allí hizo un sacrificio para el Señor. Dios, viendo aquello que Abel había hecho, dice que se agradó de la ofrenda de Abel y no le agradó lo de la ofrenda de Caín. Y por esa causa el rostro de Caín se demudó, se puso bravo, se enojó, porque no vio Dios con agrado su ofrenda. Era la revelación que Abel había obtenido de parte de Dios, que era un corderito, era sangre que tenía que llevar como ofrenda para expiar el pecado, el cual habían caído sus padres. Así que la señal era sangre que demandaba Dios. Por esa causa, Abel, entonces, estando allí, que tuvo mejor revelación que Caín, y allí Caín se enojó locamente. Y allí, por eso, cuando Caín salió con Abel al campo, allí lo mató. ¿Por qué? Porque tuvo celo, tuvo rabia contra su hermano, porque se había agradado Dios de la ofrenda de él y no la ofrenda de Abel y no la de Caín. Allí entonces, cuando Dios llama a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín fue, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dijo, o sea, grosero, altanero, altivo, Caín, ante el Padre Celestial. Pero entonces el Señor le dice, ¿dónde está Caín tu hermano? Porque la voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Esa fue la respuesta para la pregunta que el Señor le dijo a Caín, que la voz de la sangre de Abel clamaba a él desde la tierra. Ahora, podemos decir en este momento que la sangre tiene algo natural que ella puede hablar, no como una voz audible, como nosotros podemos hablar, pero ella habla a través de la tecnología, la ciencia que Dios tiene hoy, para así hacerla que ella diga qué hay allí, en lo que tiene una persona en la sangre. Porque vemos que Dios le ha dado tanta ciencia, tanta sabiduría al ser humano, que hoy en día puede llegar entonces el hombre a conocer qué enfermedad tiene un hombre, una persona allí a través de la sangre, sacándole, quizás cuando una persona llega enferma, allí al laboratorio y le sacan la sangre y la pasan por ese proceso de laboratorio, allí entonces el doctor puede ver específicamente qué dice allí la sangre, qué está hablando la sangre allí, cuál es el mal que está en aquella persona, y allí le puede dar el diagnóstico entonces para corregir y para atacar aquel mal que está allí, aquellos diablitos, aquellos demonios que están allí, que son infecciones, cosas que llegan a la sangre, y allí entonces hacen el mal para que venga la enfermedad a la persona. Pero la sangre está hablando entonces a través del laboratorio, que el médico lo puede ver allí. Por eso el Señor, allá claramente siendo Dios el Todopoderoso, que no se le escapa nada, ninguna de las cosas, ningún detalle, Él dijo, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ya sabía que lo había matado Caín, pero quizás Caín lo había ocultado, lo había escondido por allí, lo había enterrado, pero ya Dios lo sabía todo lo que había acontecido. Y por eso hoy en día vemos que si en realidad la sangre habla, la sangre tiene una voz, y ella se expresa de la manera en la cual se lo dice un médico a través de la ciencia. Por eso es algo tremendo, cosas ocultas, cosas misteriosas que quizá uno no lo pueden comprender, pero es una realidad. Vemos que tan importante lo que es la sangre entonces. Y cuánto si allá Dios tuvo que cubrir a sus hijos con la sangre de un animalito, de un corderito que inocente, cuánto no más cubrirá entonces la sangre, o quitará o limpiará la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a cualquier pecador, no importa el pecado, la inmundicia en la cual haya caído el hombre, el ser humano, allí está entonces esa preciosa sangre de Emmanuel que
que brota desde sus venas para limpiarlo a usted, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Así que era la demanda entonces de Dios para ese pueblo aplicar esa sangre, aplicarlo con hisopo por fe, y allí entonces había un accionar, colocarlo, y allí Dios estaba mirando aquella señal de obediencia. Por eso si vamos allí al libro de Levítico, capítulo 17, podemos ver allí por qué, qué tiene que ver la sangre entonces, qué tan importante es la sangre. Y si vemos la demanda de Dios, por el por qué Él dice aquí que no es permitido al hombre que coma sangre o tome sangre, como usted lo quiera hacer. No, que eso no se puede hacer porque Dios dice que la vida está allí en la sangre. Por eso Dios no permite entonces comer sangre al hombre o tomar sangre. Dice allí en Levítico capítulo 17, que era la ley levítica, capítulo 17, versículo 14 dice: porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. O sea, cualquiera que la coma, que desobedezca, será muerto. ¿Por qué? Porque desobedeció a la voz de Dios, desobedeció que es prohibido comer sangre o tomar sangre, y entonces allí es cortado de la presencia de Dios. No tiene parte con Dios por desobediente. Por eso, amados hermanos, amigos que me escucha, quizás usted está escuchando por primera vez este relato bíblico, que mucha gente en la ignorancia, se lo digo por mí mismo, porque en la ignorancia yo comía morcilla, que es hecha de pura sangre de animal, y tan sabrosa que era, porque uno comía cocida, morcilla así cocinada, así en salsa, y era muy sabrosa. Pero al ver la Escritura, al ver la cosa, la palabra de Dios, el cual viene a través de las Escrituras, y Él revela que eso no puede ser, que eso es prohibido para el ser humano, entonces hay que entonces cortar con eso. ¿Por qué? Porque es sangre, y en la sangre está la vida. Por eso, si usted, amados hermanos, amigos, si por primera vez está oyendo este servicio o no había captado eso, que es prohibido comer sangre, entonces usted tiene que desecharlo ahora mismo y dejar entonces eso y seguir los pasos, los lineamientos que Dios exige, y no hacerlo más, porque la vida está en la sangre. Mire la importancia entonces, lo que es ponerse debajo de la sangre de ese Dios grande y poderoso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí están entonces los mandatos divinos de Dios, las leyes de Dios, para que nosotros podamos obedecer y no caer entonces en los errores el cual estábamos en el pasado. Yo, como les dije, yo lo hacía, pero ya al verla ya la realidad, yo no puedo hacerlo, porque si yo lo hago y sé que es prohibido, entonces se contará como pecado, porque pecado, ¿qué es pecado? Dice Juan, el apóstol Santiago 4:17, ¿qué es pecado? Pecado, dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, aquel entonces que hace lo malo, sabiendo que es pecado, se le imputará, se imputa como pecado, porque no obedeció al oír la voz de Dios. Y si la sangre está entonces en la vida está en la sangre, entonces es prohibido hacerlo. Si no, entonces tomar aquel sacrificio de la cruz, el cual lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cubrirlo entonces con ella, para así entonces es la única que nos puede limpiar de toda maldad, de todo pecado, de lo que hacemos en este mundo. Así que allí ve una demanda entonces para el pueblo. Vemos aquí que a través de la palabra revelada de Dios, que la única manera provista por Dios para el compañerismo con Él es a través entonces de la sangre, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa entonces es la demanda de Dios,
El único requisito que Dios demanda entonces es aceptar el sacrificio, ver lo que ese Dios grande y poderoso que no escatimó esfuerzo, se humilló a sí mismo, dejando su trono y vino aquí entonces a ser crucificado para así derramar la sangre y santificarnos a través de ella. Y no solamente a nosotros, sino también a la tierra, porque la tierra estaba bajo maldición por causa del pecado del hombre. Así que la sangre es la que entonces nos puede limpiar de todo pecado y borrarnos de todo lo que hicimos o podemos íbamos haciendo en este mundo pecaminoso. Así que Dios en su gracia y misericordia, si vamos allí al Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, allí podemos ver lo que dice el apóstol Juan allí. Dice el versículo 7, dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Si nosotros decimos que estamos en luz, como Él es luz, entonces quiere decir que tenemos en compañerismo unidad perfecta los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero ¿qué pasa entonces con muchos hermanos que quizás puede decir, yo creo en Dios, yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano? Déjeme decirle que Dios dice que eres hipócrita. Dios dice que tú eres fariseo, porque si dices amar a Dios y aborreces a tu hermano al cual estás viendo, al cual estás palpando, estás tocando, entonces quiere decir que eres mentiroso delante del Señor. Y entonces la sangre que limpió te limpió a ti, quiere decir que no lo limpió entonces al hermano que estás aborreciendo. Entonces eres mentiroso, estás haciendo pecado por tal cosa, porque no es posible, porque esa misma sangre que te limpió a ti y me limpió a mí, esa sangre entonces nos borra de todo pecado, y así tendremos entonces comunión a través de la sangre. Ese compañerismo, esa hermandad que Dios allá en el principio el hombre desechó, el hombre se apartó de Dios. Dios entonces a través de su sangre, al traerla aquí a la tierra y derramarla en la cruz del Calvario por usted y por mí, ese entonces nos borró de toda malicia, de toda inmundicia de pecado. Y allí entonces tenemos que ser transparentes, ser veraces uno con el otro, y ser entonces sinceros y no ser hipócritas. Decir amar a Dios y aborrecer entonces a su hermano. Pero si usted hace eso, entonces quiere decir que usted no está en luz, usted está en tinieblas todavía. Así como dijo el Señor a los fariseos allí y escribas, que decían hacerlo todo correctamente, pero aborrecían al Señor, desechaban al Señor y decían que Él era del diablo, que Él era de príncipe de Belcebú, y no le creían en lo que Él estaba haciendo. Por eso el Señor les declaró de una vez a ellos, así eran hipócritas, que ellos hacían unas cosas que no tenían que hacerlas, porque si ellos si lo hacían si lo amaban, amaban a Dios, tenían que amarlo a Él, porque era el mismo Dios. El Padre y el Hijo eran el mismo, pero ellos no podían creer en el Señor. Y por eso el Señor les declaró de una vez que por cuanto no creéis, entonces en vuestros pecados moriréis, le dijo el Señor. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Era la declaración que ella, su incredulidad, estaba allí entonces cayendo en el mal, desechando lo bueno entonces, y estaba entonces tomando las cosas equivocadas. Por eso Dios en su gracia y misericordia, que está presentando, amigo que me escucha en esta hora, el plan de salvación, ese plan divino el cual Dios quiere dártelo a ti a conocer, ese evangelio eterno de Jesucristo, esa buenas nuevas para que tú seas también beneficiario a través de la sangre de Jesucristo, que es la que te puede sacar de la inmundicia del pecado, el cual has caído en la ignorancia. El diablo, como dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él te ha presentado quizás
lo mejor que él cree, que en este mundo, ese brillo que el mundo da. Porque claramente la Biblia dice que allá en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero aquí está, amados hermanos, amigos que me escuchan hasta ahora, el Evangelio eterno de Jesucristo, para que usted sepa que un sacrificio allá en la cruz que derramó, alguien que derramó la sangre para que usted tuviera vida, para que usted pudiera resucitar si llegara a morir, a perecer en este mundo, así como Él resucitó de entre los muertos. Hay una esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo, no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque la esperanza es Él, si solamente usted se pone a cuenta con Él y se limpia de todo pecado a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Murió el justo por los injustos. Déjeme decirle, es algo natural, es algo simbólico, porque si vemos algo que tan tremendo, que si nosotros para alimentarnos este cuerpo, el cual si no comemos, si no nos comemos alimentos, este cuerpo se cae al piso, se debilita. Entonces tiene que comer, alimentarse bien para poder crecer y ser estar fuerte. Pero resulta que para usted obtener este cuerpo bien, mantenerlo en vida, que no perezca, entonces tiene que morir algo, el cual cuando usted va a alimentarse, si va a comer carne, tiene que morir un animalito. Si va a comer alguna fruta, tiene que morir aquella fruta, aquel árbol, el cual puede ser hortaliza, lo que usted va a comer, pero tiene que matar aquella hortaliza para poder comer y alimentar este cuerpo. Así en lo natural, pero en lo espiritual, para que usted tuviera vida, el alma suya tenga vida más adelante, tuvo que venir un sacrificio en la cruz, tuvo que morir un justo por los injustos, el santo por los pecadores. Así fue nuestro Señor Jesucristo derramando esa sangre preciosa allá en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que Dios demandaba, por eso era la señal, era el único camino provisto por Dios para que ese pueblo saliera del pueblo de Egipto y fuera liberado de la esclavitud. Era libertad plena que Dios les iba a dar y llevarlos a una tierra prometida, así como nos ha prometido en el día de hoy, que si recibimos el Espíritu Santo, que es la señal que Dios demanda para hoy, entonces quiere decir que la tierra es nuestra. Y tenemos que avanzar. ¿Para qué? Para obtener esa gran promesa, el cual Dios ya nos las ha dado por fe. Así que Dios, en su grande amor y gran misericordia, le dice a usted, si usted está en luz, si usted se ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, entonces la única forma de tener compañerismo bajo la sangre es estar allí, en esa sangre de Jesucristo, limpiado por Él mismo, allá en la cruz del Calvario. Así que usted y yo tenemos que tener compañerismo obligatorio, porque no podemos estar uno pensando una cosa y el otro, porque pueden ir dos en el camino si no están de acuerdo. Déjeme decirle que no pueden estar. Puede echar una fuente de agua dulce y agua amarga a la vez, no puede. Tienen que estar unánimes juntos, porque si esa misma sangre que lo limpió usted, me limpió a mí, tiene que haber armonía perfecta, por cuanto es la misma sangre de Dios que fue derramada allá en la cruz del Calvario. Así que vemos cuando Dios le llamó a Moisés para que sacase ese pueblo de Egipto, era la demanda esa señal en el lintel de la puerta para poder ser librado de la muerte, del destructor que pasaría allí a matar al primogénito. Y allí estaba Dios revelándole a Moisés que la única manera que no tuviese muerte entre el pueblo era estar bajo esa sangre. Así que si usted no está bajo la sangre, quiere decir que usted está en muerte. Usted no ha sido limpiado, aunque quizá usted pueda tener vida aquí en la tierra, quizá usted puede tener
salud, podemos decirle naturalmente, pero si llega a partir, usted no se levantará en el día de la resurrección, cuando es de venir el Señor Jesucristo por sus hijos. Por eso es la única señal que Dios va a demandar entonces al ser humano. Cuando usted se limpia con la sangre del sacrificio en la cruz, y Dios entonces le da para este tiempo que estamos viendo ya es el Espíritu Santo, el cual es el sello eterno de Dios, el que Él lo sacará de allí entonces donde el lugar que usted ha de caer, o si llega a perecer, o si está vivo, ha de ser transformado. Son dos maneras que Dios va a hacer al hombre, pero la demanda es esa, tener ese sello de Dios. Así que de allí en adelante fue decretado entonces la expiación del pecado por un animalito, después que Moisés le dijo al pueblo que matara el animalito y la sangre lo pusieran con hisopo en el lintel de la puerta. Y allí entonces decretó Dios que el sacrificio de un animalito era que iba a cubrir el pecado mientras llegara entonces ese sacrificio perfecto, el cual era el Señor Jesús, que iba a morir por usted y por mí. Por eso vemos aquí algo un relato que dice nuestro hermano profeta Mary William Branham, allí en el folleto La Señal. Dice él allí en página 12, dice, párrafo 83, dice: nosotros somos responsables, cualquiera de nosotros que no esté debajo de esa sangre. Dios no es responsable por él, ni siquiera uno. O sea que esto es individual, la salvación. Nadie puede ser responsable de otro, porque es usted el que Dios le va a demandar que si aceptó el sacrificio de la cruz o lo rechazó. O sea que Dios no es responsable. Dios ya hizo el sacrificio, ya Dios dio su vida, ya Dios entregó la sangre que iba a derramar allí para que usted entonces fuera limpio. Pero si usted no acepta el sacrificio y no lo cree, entonces en vuestros pecados moriréis, lo que dijo el Señor. No creyó, entonces quiere decir que está muerto todavía en delitos y pecados. Toda la familia tenía que venir, no solo un miembro. Quizá puede decir, bueno, si mi papá es un buen hombre, es un predicador, seré salvo. No, señor, su piadoso padre y madre no tienen nada que ver con usted. Es un individuo, es individual la salvación. Así que no tiene nada que ver su papá o su mamá, si sea pastor, sea los más antiguos de la iglesia allí, que están desde pequeños en la iglesia metidos, no tiene nada que ver. Usted tiene que caminar solo, tiene que aceptar el sacrificio de la cruz y limpiarse a través de la sangre de Jesucristo. Yo pertenezco, que se te pueda diga, yo pertenezco a la iglesia santa. Esa iglesia, la iglesia no tiene nada que ver con usted. No hay tal cosa como una iglesia santa. No hay tal cosa como una persona santa. Hay un Espíritu Santo en la gente. El Espíritu Santo en la iglesia. No monte santo, ni lugares santos. Es un Dios santo. No usted siendo santo, ni yo siendo santo. Es el que es el santo. Así que Dios es el que es santo. Usted y yo nacimos en pecado, crecimos en la maldad, y por lo tanto no hay santidad en nosotros. Pero estando Él en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, allí podemos ser santos. Pero nosotros mismos no podemos ser santos sin la presencia de Él. Por eso Moisés, cuando estuvo allá, cuando Dios lo llamó y le puso una atracción allá en el monte Sinaí, que le puso una zarza ardiendo, un árbol allí quemándose y no se consumía, Moisés le llamó la atención aquello, una atracción que hubo allí, aquellas llamas de fuego, y Moisés subió al monte y dijo, voy a averiguar a ver qué pasa allí, porque ese árbol no se consume. Y cuando llegó allí, lo primero que salió fue la voz del Señor, y le dijo, Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque la tierra que pisa santa es. Así entonces, no era que la tierra o el monte Sinaí eran santos, no, déjeme decirle que
era porque el Santo de los Santos estaba allí, en ese lugar, y por lo tanto era santo ese lugar. Entonces vemos que entonces ningún hombre, ninguna iglesia, ningún monte es santo, sino el Santo de los Santos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese mismo que le está diciendo a usted en esta hora que sin su santidad usted jamás podrá ser santo, pero si se somete a su voluntad y le da entonces libertad para que él pueda moverse en medio vuestro, allí entonces será entonces un santo como él es santo. Así que Dios entonces demanda de cada uno de nosotros obediencia para que él pueda entonces hacer lo que él quiere hacer en cada uno de nosotros. Sigue diciendo aquí entonces, somos responsables a él, no a una iglesia, somos responsables a Dios y a su palabra. Y Dios es la palabra, y la Biblia dice que él lo era. Somos responsables a eso. Ese es Jesucristo. Fíjense lo que él hizo. Entonces, nos damos cuenta de que toda la familia solo estaba a salvo cuando la señal estaba desplegada, estando a salvo allí en el hogar. Si todos estaban en el hogar, allí dentro, cuando inmolaron ese corderito y pasó el ángel del destructor, el ángel de la muerte, y no estaba la sangre colocada allí entonces no había esperanza para ellos, sino que iba a ser entonces desastre, que el ángel iba a morir el primogénito. Pero estando desplegada la sangre, ellos entonces, aquel hogar estaba cubierto con la sangre de aquel cordero, de aquel animalito inocente. Miren el capítulo 2 de Josué, lo que pasó allí. Nos damos cuenta aquí de que una ramera creyente llamada Rahab, una ramera gentil del otro lado del río, cuando entraron a la tierra prometida, los espías fueron allá a espiar. Toda su familia fue salva debajo de la señal. Y solo eso recuerden, el ángel destructor de Dios honró esa señal cuando las iglesias cayeron, el alcalde cayó, la ciudad cayó, el rey cayó, el gobernador cayó, los educadores cayeron, las mujeres bonitas, el hombre bien parecido, el importante, los todos suficientes, y todo cayó, no estaba debajo de esa señal. Amén. Así que todo lo que no está debajo de la señal de la cruz, debajo de la sangre del cordero, todo eso caerá, todo eso perecerá, todo eso morirá, porque no está la señal que Dios demandaba en aquel tiempo, cuando pasaron los espías allá a espiar la tierra, y después pasaron entonces a destruirla, a tomarla, a tomar posesión, porque eso fue lo que Dios demandó a Josué. Le dijo, ustedes, ahí está la tierra delante de ustedes, van a entrar y a poseerla. No les será fácil, le dijo, porque allí hay gigantes, pero es de ustedes, así que peleen por ella. Y eso fue lo que hizo Josué, preparó sus guerreros y entraron a poseer aquella tierra. Pero ya Moisés había mandado entonces a Josué a Josué y al otro, discípulo de él, a espiar allá aquel terreno. Y cuando llegaron allá a la ciudad de Jericó, con Caleb, allí entonces el rey se enteró de que los espías habían entrado allí a la ciudad, y luego entonces los mandó a buscar para matarlos. No era para saludarlos, sino para matarlos, porque saben que eran espías israelitas. Y aquella mujer entonces hizo misericordia de ellos y los escondió, los ocultó en un lugar alto allí en la segunda planta allí, y le metió una mentirita ya, que sí habían llegado unos espías ya a su hogar, pero ya habían salido ya, así que vayan y alcancen, les digo ellos, quizás andan por el camino. Así que ella les mintió allí para ocultar a aquellos hombres que venían del pueblo de Israel a espiar aquella tierra. Pero ¿qué pasó allí con aquellos espías? Cuando la gente se fueron, los guardias se fueron, ella le dijo, miren, les ruego que tengan misericordia de mí y de mi familia, porque yo he tenido misericordia de ustedes. Y esa fue entonces una demanda de esta mujer ramera,
que estaba allí delante de los espías, de Josué y Caleb. ¿Y qué le dijo los espías a ella? La única forma de que podamos entonces cumplir esa demanda que tú tienes es que tú metas entonces debajo de tu casa y tengas ese cordón de grana, el cual vamos a descender por aquí, un cordón rojo. Era la señal que ella iba a poner cuando vinieran a destruir la tierra, para que no hubiera muerto, no perecieran ellos allí, juntamente con toda la gente mala que estaba en ese día, que el cual era el rey, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todo que no tuviera bajo la señal, ese cordón de grana, allí entonces iba a perecer. Y allí entonces Dios honró ese cordón de grana que esa mujer puso allí, en ese lugar, para así saber que había una señal que Dios demandaba para tener vida y no perecer juntamente con la gente mala. Así sigue diciendo así: así será en la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Su ángel destructor destruirán todo el que no tenga la señal del bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, para mostrar que han sido identificados y han muerto a sí mismos con su sacrificio, y son nacidos en el Espíritu de Dios, y están sellados ahí por el Espíritu Santo. Solo un Dios, y Él es el único que habla la palabra correcta. Y es esta, nadie le puede quitar algo de ella. Fíjense, Jericó había oído lo que Dios estaba haciendo. Jericó había oído la noticia. Ustedes recuerdan lo que él dijo, que dijo la ramera: hemos oído como Dios hizo grandes cosas. Yo temo, ¿me salvarías la vida si hago con ustedes misericordia? Eso es lo que le dijo la mujer ramera a Josué y a Caleb. ¿Me harían ustedes misericordia? Yo hago misericordia, ¿me salvarían la vida? Y Josué y Caleb allí, con ella, le dijeron fue que, bueno, la única forma era que pusiera ese cordón de grana como señal, para que allí vieran ellos entonces que había una demanda de salvación allí para ella. Y dice: había dicho que hicieran como le aplicase este cordón de grana y quedarse bajo de ella. No somos responsables, dijeron ellos, por una sola persona, sino que tiene que ser todos metidos en la casa. Y dijo ella: pues puedo traer a mi padre, puedo traer a mi madre, puedo traer a mis hermanos, a mis hermanas y mis vecinos. Esa era la demanda de esta mujer. Toda su familia quería que fuera salva. Y ellos le dijeron que sí, trae todo lo que ellos quisieran, que lo tuvieran debajo de allí de su hogar. Es la misma palabra que Dios nos dice hoy, a través de su Espíritu Santo, a través de los mensajeros que Él ha enviado para este tiempo final, el cual la demanda es el Espíritu Santo, que es el sello eterno de Dios. Por eso, cuando Pedro se paró allá en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, la palabra fue que le puso Dios en su boca, cuando la gente de los israelitas le preguntaron, ¿qué haremos, varones, para ser salvos? Pues ellos sabían que ellos habían crucificado al Maestro, al Dios de gloria, porque Él se lo declaró, Pedro. Le dijo: a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y allí entonces, cuando ellos se compungieron de corazón, dice la Escritura, allí supieron y se enteraron que su conciencia les decía que lo estaban acusando, que ellos habían hecho el mal, ellos habían asesinado al Dios Todopoderoso. Dice entonces: ¿qué haremos, varones? Entonces, allí entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces le declaró lo que ellos podían hacer, lo que ellos tenían que llenar un requisito para tener bajo una señal, bajo el pacto de sangre que había sido derramado allí en la cruz del Calvario. Así que Pedro le dijo fue entonces: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era recibir entonces la señal eterna,
el sello eterno de Dios, el cual es la vida de Dios que iba a estar entonces en el corazón del hombre, como señal que allí había entrado la salvación. Así como era la señal, la sangre en el dintel de la puerta, aquí ahora entonces era el sello del Espíritu Santo, la vida de Dios en el hombre, y Pedro dándose entonces a conocer para que supieran cómo iban a ser entonces librados de la muerte todos aquellos que aceptaran el sacrificio de la cruz. Así que reciban entonces en el nombre del Señor Jesucristo entonces para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, le dijo Pedro, porque la promesa, aquí donde viene entonces, ahora mete todo lo que ustedes quieran allí, en esa promesa. Dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para cuanto vuestro Dios llamare y para los que están lejos y para cuanto vuestro Dios llamare. O sea que era para usted, para sus hijos, para su familia, para los que están lejos y para los que usted, extranjero y todos los que quieran venir a estar bajo esa señal, usted se los dice y les aconseja, y allí usted lo puede traer entonces ahí a obediencia a la palabra para que puedan entonces estar allí completamente bajo la señal de el Dios Todopoderoso y ser libertado del pecado y de la muerte. Entonces podemos ver algo claramente allí, que ellos debieron haber creído que ellos debieron haber creído que estaban a salvo en ese gran muro, donde ellos estaban, su gran familia, su gran lugar de protección, pero no tenían la protección que era la sangre de Jesucristo. Podemos saber también que todos ellos estaban allí pensando, y la mujer ramera, con ese señal del lintel en la pared, que era el cordón de grana, ella pudo ser librada también de la muerte porque obedeció a la voz de El Salvador. Eran los mensajeros que estaban allí en ese lugar. Vemos hoy en día que el hombre y la mujer en el mundo, buscando el favor de Dios, el perdón de Dios, de los pecados, pero buscan erradamente al favor de Dios, el cual busca entonces en otros ídolos, quizás buscando en la hechicería, brujería, la santería, en la adoración a imágenes de talla, imágenes de yeso y todas estas cosas, pero buscándola erradamente, cuando el único camino provisto por Dios es la sangre de Jesucristo, el cual es meterse por fe allí y tomarla en su ser y ser salvo por ella, porque si usted cree que Él murió en la cruz del Calvario y toma esa confesión y lo hace con sus labios, Dios honrará entonces esa confesión y lo justificará, porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Pero muy importante, si usted cree que Dios murió y Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo y cree con su corazón, usted será salvo. Así que es por fe, amados hermanos, que usted aplica la sangre de Jesucristo. Y aquí está entonces diciéndole los detalles, diciéndole cuáles son las demandas de Dios para su vida, para que usted pueda entonces aplicar la sangre de Jesucristo y allí entonces ser salvo. Sabemos que ya era una sangre del Cordero, pero aquí ya ahora es el Espíritu Santo que viene a su vida y usted es salvo por ese gran Espíritu Santo. Así que es usted ya entonces con Dios, pero no existe otra manera, déjeme decirle, sino la provista por Dios es meterse allí entonces bajo la sangre para tener ese compañerismo con Dios y con todos nuestros hermanos. Sea una iglesia entonces en conjunto, plena, llena del Espíritu Santo, y allí están todos unánimes, juntos, así como estaban en Pentecostés. Así que el Señor Jesucristo en esta hora me les bendiga grandemente. Acepten el sacrificio de la cruz y usted será salvo. Amén. Dios me bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, por tu amor, por tu bondad, Padre eterno, que nos ha permitido, Señor, estar nuevamente parado aquí, Señor Jesús, llevando tu santa y bendita palabra, Padre eterno, que hoy hombres y mujeres, Padre eterno, que no conocen, Señor, de tu palabra, Señor, que quizás han oído, Padre eterno, así como el mismo Job decía que de oída te había oído, pero ahora
mis ojos te ven. Fue cuando fue revelado plenamente, absoluto, ese Dios grande y poderoso que llegó a su corazón, y puedo ver entonces la gran verdad. Quizás la gente dice, yo creo en Dios, pero hacen cosas en la ignorancia que no están de agrado para Dios. Pero Dios, déjeme decirle que es un Dios misericordioso y clemente, que Él ve, Señor, las cosas que tú no conoces, y Él ignora las cosas que tú has hecho mal, errada en el pasado, pero allí está, Señor, presentándote la gran verdad delante a cada uno de ustedes, amados hermanos, ese Dios grande y poderoso, para que ustedes puedan entrar en el propósito de Dios y reconocer que la única forma provista por Dios, la única manera de llegar hacia Dios es estar bajo ese sello eterno, el cual es el Espíritu Santo. Así que Dios, Señor Todopoderoso, abre el entendimiento, Señor, a cada las vidas para eterno, para que ellos puedan buscar tu rostro y puedan ser salvos. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, Dios me lo guarde, Dios me le bendiga. Entonces, a darle la invitación nuevamente para mañana, Dios mediante, que uno de mis hermanos estén allí, en el mismo lugar, trayendo esta palabra bendita, grande y poderosa para su vida. Que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.